Buscamos el Evangelio en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versos del 7 en adelante. Marcos 6, del 7 al 13. Amén. Así dice la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque sabemos que ella es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y cumple con el propósito, ha sido Dios que le has enviado. Sabemos que, oh Dios, que nunca vuelve vacía. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella, a ser humildes y saber todo lo que nos dice a través de ella, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu, ilumina nuestras mentes y corazones y podamos, una vez más, meditar en ella y aplicarla todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Así nos podemos sentar. Como bien hemos estado, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? El texto, la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta, si leyéramos el contexto de este texto que acabamos de leer, vemos que la semana pasada hablaba, ¿verdad? Se hablaba acerca de Jesús proclamando la palabra de Dios en su propia tierra, ¿no? A pesar de la incredulidad, a pesar de rechazo que recibía Jesús de parte de sus amigos, hermanos, compañeros, a pesar de la burla, a pesar de todo eso, Jesús predicó el Evangelio aún en su propia tierra, ¿no? Entonces este es el contexto, el rechazo de su propio pueblo, es el contexto que acabamos de ver. Y después, como dice el texto, da seguimiento, ¿no? Después de todo esto, dice que el verso 6 de este mismo Marcos capítulo 6, verso 6, dice: estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, no solamente se centró en la ciudad donde vivía el Señor, sino también dice que recorría las aldeas de alrededor. Jesús no solamente vino, ¿verdad?, para la casa de Israel, sino también para el pueblo gentil. Por tanto, anduvo, ¿no?, en todas esas ciudades de alrededor de Judea. Y sabiendo que era importante para el pueblo del Señor, teniendo en cuenta de que pudiéramos decir, los mensajes, de la mejor manera de propagarse es, dándole este mensaje a una persona para que ésta la reproduzca, pues el Señor tuvo bien llamar, dice el texto, llamó a los 12, ¿no? Los llamó y les envió, dice, de dos en dos, ¿no? Les comenzó a dar este envío a cada uno de ellos, ¿no? En parejas. Y les dio, dice, autoridad
sobre los espíritus inmundos. La tarea que le dio Jesús a sus discípulos no era una tarea fácil. Tarea cuya tarea él estaba cumpliendo, ¿verdad? De parte del propio Padre que le había enviado. Dice, había venido al mundo para darle vida, ¿verdad? Y vida en abundancia, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para decir, aquí el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Ese era el mensaje central, ¿verdad?, de Cristo a todos aquellos que estaban presentes cuando Él hablaba. Y es el mensaje también que nos da a nosotros, ¿no? Vamos y estamos muy parecidos. Esta reflexión, este sermón tiene un poco que ver también con de la semana pasada. Vamos a sufrir como Jesucristo el rechazo de nuestros propios coterráneos. Vamos a ver que se van a burlar, se van a reír, que no nos van a hacer caso. Este no era el hijo del albañil, este no era el hijo del custodio, este no era el hijo de tal fulano. ¿Cómo este va a venir? Va a venir a enseñarnos a nosotros, que nosotros somos, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha sabiduría, no sabemos, ¿quién nos va a hacer un cuento, no? En este sentido, nosotros, así como Cristo, vamos a tener que padecer y vamos a sufrir el rechazo. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que continuar, porque la mejor manera de dar una buena noticia es pasándola de boca en boca. La mejor manera de decir... darle alegría a las personas es diciéndonos aquello que nos ha alegrado a nosotros. Por tanto, estamos llamados, así como los discípulos, nosotros también somos, ¿verdad?, seguidores del Señor. ¿Verdad? El Señor dice que antes de partir, antes de subir a la diestra del Padre, después de haber resucitado, dice, toda potestad me fue dada. Y eso ya lo hablamos, no vamos a repetir nuevamente lo mismo. Pero, dice, toda potestad me fue dada tanto en el cielo como en la tierra. O sea, Cristo tiene la potestad para ello. ¿Por qué? Porque la ganó con su sangre, ¿verdad?, allí muriendo por cada uno de nosotros. Por tanto, dice, después que dice todo eso, no, toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra, dice, por tanto, vaya. Y fue, una manera, también le dice a los 12, los envió de dos en dos. ¿Por qué los envía de dos en dos? El texto no dice, no se sabe por qué de dos en dos. Pero nosotros, ahora aplicándolo a nuestros tiempos, sabemos que las cosas cuando se comparten es mejor. Es mejor, andar en pareja que no uno solo. Uno se anima más, y eso lo hemos visto, lo saben los que salen, por ejemplo, de visitación, que salen a predicar, que salen a hacer todo este tipo de funciones y tareas y responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Cuando estamos solos, vamos como un poco más desanimados. Sin embargo, el Señor es sabio. El Señor sabía que entre dos iba a ser mejor, ¿verdad? Dar la noticia. Uno podía estar orando, el otro podía estar hablando acerca de esta noticia, por tanto intercediendo por esta persona que estuviera hablando, y por eso es una posible razón de la que le haya dado esta responsabilidad de ir de dos en dos. Y les dice el texto que les manda, dice, no lleven nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, ¿no? En este sentido, aquí vemos, para no dilatar tanto esto, el centro de toda esta, la importancia que tiene esto. No quiere decir que no llevemos nada cuando salgamos a anunciar la palabra, a donde vayamos, ¿no? Sino que ese no sea el centro de nuestra vida. Que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, que vamos a beber, que nos vamos a vestir, es decir, que dónde vamos a pernoctar, es decir, dónde vamos a dormir, todas esas cosas, que ese no sea el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida debe ser anunciar la palabra de Dios, debe ser llevarle la palabra a aquellos que no conocen, a aquellos que andan en oscuridad. Por tanto,
somos llamados, a pesar de que puedan haber muchas necesidades, muchas carencias, y el ser humano tiende por la carencia que quizás puedas estar viviendo. Uno piensa, bueno, tengo que prepararme, tengo que llevar de todo. Pero aquí el Señor está diciendo, confíen en mí. Cuando vayan a hacer mi trabajo, cuando vayan a hacer mi función, las funciones que yo les he dado a ustedes que hagan, confíen en mi providencia, que yo les voy a proveer. ¿Verdad? En otra parte de la palabra dice, el obrero es digno de su salario. Dice, nadie pone bozal al buey que trilla. O sea, cuando estamos haciendo la tarea que debemos hacer, una de las responsabilidades que tenemos como iglesia es aquel que lo está haciendo, pues nada más y nada menos que sostenerle, darle un vaso de agua, brindarle lo que podamos. O sea, si está haciendo algo, ¿verdad? Predicando, anunciando la palabra, y eso no es de 2 o 3, sino es de responsabilidad de todos, ¿verdad? De toda la iglesia. Por tanto, entonces, el Señor nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Y es una responsabilidad entonces de los que están recibiendo también, ¿verdad? Ya que están recibiendo, entonces deben o tienen una responsabilidad, es dar de aquello que ellos tienen, ¿verdad? Para estas personas que están anunciando la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento, como decía, nadie pone bozal al buey que trilla. Que después el mismo Cristo lo usa, ¿no? En el Nuevo, pero viene del Antiguo Testamento. Por tanto, una persona que sabe que el buey, que es el que le está dando, o sea, le está dando la comida, le está dando el alimento, le está dando lo que necesita para poder sustentarse, para poder vivir, nadie le pone. Ustedes saben lo que es un bozal, ¿no? Nadie le pone, bueno, a eso lo usan mucho, yo lo he visto mucho ahora en estos tiempos, para que el buey no se coma de los frijoles y, bueno, la siembra que le hacen las personas. Le ponen un bozal. Sin embargo, la Biblia dice, no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Si ese es el que te está dando de comer, entonces, si te está dando la vida, si te está dando el alimento, si te está dando lo que necesitas, entonces no lo puedes matar de hambre, ¿no? Al buey tienes que darle algo, tienes que darle agua, tienes que darle, o sea, para que tenga fuerza, para que pueda seguir trabajando al otro día y pueda hacer y seguir haciendo lo que tiene que hacer. Tanto, el llamado que el Señor nos da, ¿verdad? Como pueblo, como iglesia, es confía en mi providencia. No se preocupen qué vamos a beber, qué vamos a comer, ¿verdad? Dice, si los pajaritos del campo dicen ni siembra ni hila, y el Señor dice tiene compasión de ellos, cuánto más de nosotros que somos la corona de la creación, ¿no? Gloria al Señor por eso. Dice, y donde quiera que entren en casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dice, donde quiera que vaya, posen, hasta que dice, posen en aquel lugar hasta que salgáis, ¿verdad? De esa ciudad, donde quiera que le reciban. O sea, si los mensajeros del Evangelio, los mensajeros de la palabra, van a un lugar desconocido y allí les dan albergue, pues quédense allí hasta que sea la hora de partir. Y dice, si no le reciben, si no le escuchan, dice, si no oyeren lo que ustedes tienen que decir, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Salgan de allí y sacúdanse el polvo que está debajo de vuestros pies. Y esto era una, ahora quizás uno diga, nadie de nosotros se sacude los pies cuando sale a predicar o cuando regresa, o si no le reciben, no se lo sacude. Pero era cultura también, era una costumbre del pueblo judío cuando iba, tenía que pasar por una ciudad que no era de judía, pero tenía la obligación de pasar por allí.
como ellos reconocían que todos aquellos pueblos que no tenían a Dios como su Dios, es decir, el Dios único y verdadero, que eran personas no creyentes, impías, paganas, o sea, que tenían otros dioses, ellos los tenían como impuros, como inmundos. Por tanto, el sacudirse los pies, o sea, del polvo de sus pies, era porque, bueno, ustedes saben, cuando va caminando en la calle, los pies cómo se le pone a uno cuando va a algún lugar. Así ellos debían sacudir sus sandalias, porque era símbolo de, de limpieza, en ese sentido, de purificación. Por tanto, eso era lo que les dijo el Señor cuando fueran a los lugares que fueran, a donde quiera, tenían que hacer lo mismo. Si les rechazaban, si no querían escuchar lo que tenían ellos para dar, pues tenían la obligación de santificarse, de limpiarse, de declarar a esas personas también de esta manera, de mirarlas como impuras, o sea, que no estaban recibiendo el Evangelio. ¿Y cuántos hoy hemos tenido la oportunidad de hacer esto, ¿no? Y no nos han recibido el Evangelio? ¿Qué va a pasar con estas personas que se han reído, que se han burlado, que han maltratado, que han hecho todo tipo de clases de males contra nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra, mintiendo. ¿Qué va a pasar con esto? Dice, será más tolerable, dice la palabra, en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para esas personas. A veces pensamos que Dios es, y es lo que enseñamos en un sentido no completo. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, Dios es amor, pero Dios es también fuego consumidor. Dios es un Dios justo y Él va a dar a cada uno lo que le toque. Por tanto, el que ha negado, el que se ha reído, el que se ha burlado, el que ha maltratado, el que no ha hecho caso a la voz de Dios, dice, va a ser más tolerable. Recuerden, Sodoma y Gomorra. Ustedes han escuchado seguramente mucho de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo vivía la ciudad de Sodoma y Gomorra? Libertinamente, ¿verdad? Querían, imagínense que vinieron unos ángeles a visitar a Lot y quisieron hasta tener relaciones sexuales hasta con estos ángeles que habían llegado a la ciudad. O sea, no respetaban ni querían a nadie. Todo eso, les estoy diciendo eso para que se concentren. Dice que va a ser más tolerable el castigo para esta ciudad de Sodoma y Gomorra que el que rechace a uno del pueblo de Dios, que el que no escuche. Fíjense la comparación que hace el mismo Cristo, que el que no escuche la palabra de Dios. Dios, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted, a veces pensamos, Señor, ¿hasta cuándo vamos a padecer? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Por qué? Como decía el salmista, ¿por qué los buenos, la gente justa, la gente que hacen lo correcto, por qué están padeciendo, están sufriendo? Primero que todo, no hay ni uno, dice, ni a uno justo, no hay uno que haga lo bueno. Todos, dice, nos hemos desviado aún, así que por lo tanto no hay bueno, somos declarados buenos y justos en Cristo Jesús. Pero aún así seguimos diciendo, Señor, y aquellos que hacen esto, aquello, lo malo, viven tantos años, tienen tanto dinero, tienen tanta casa, tantos carros, ¿hasta cuándo, Señor? Sin embargo, el Señor dice, el Señor no va a ser burlado. Y todos aquellos que no han recibido la palabra con fe, que no han escuchado el Evangelio, pues le va a ser más, dice, tolerable el castigo a estas dos ciudades que lo que le va a acontecer a estas personas. Por tanto, tenemos que hablarle a las personas acerca del amor. Tenemos que hablarle acerca de lo bueno, lo misericordioso, compasivo que es el Señor. Pero también es nuestra responsabilidad hablarle a las personas acerca de que Dios
no tolera el pecado, ni el pecado. Y el pecado es todo aquello que va en contra de Dios, todo aquello que rechaza a Dios. Y si rechazamos a los que predican el Evangelio de Dios, o sea, el mensaje de buenas nuevas de salvación, estamos rechazando al mismo Dios. Y esto, una de las lecturas, no, hablando de rechazo, una de las lecturas que estábamos leyendo hoy en la mañana en la liturgia es Amós. Lo estábamos leyendo, capítulo 7. Amós no la tuvo fácil. Si ustedes se dan cuenta, el sacerdote, el mismo sacerdote, va donde está el rey y le cuenta al rey Jeroboam, un rey que no estaba haciendo las cosas bien hechas, le cuenta, dice, hay un profeta por ahí que va a hablar contra ti, que va a decir cosas que no te van a agradar. Y dice, mira, mándalo, sácalo fuera de la tierra de donde tú vives, para que se vaya para otro lugar, que viva de las profecías en otra parte, no en la propia tierra, ¿no? En ese sentido. Y tuvo Amós que no solamente hablarle y darle el mensaje a esta nación, a pesar de lo que le podía suceder y pasar, porque a Amós no le iba a ser fácil todo esto, decir todo esto. No es fácil decir lo que no quieren escuchar las personas. No es fácil decirlo, pero Amós tuvo que hacer. Y no solamente se lo dijo a ellos, a la nación, a esta nación, sino también dice que fue a la otra nación y dijo todo y contó todo lo que iba a pasarle a las naciones por no escuchar la voz de Dios, por rechazar a Dios, por irse detrás de otros dioses. Y esto también es una enseñanza para nosotros. No va a ser fácil para nosotros dar el mensaje, decir lo que tenemos que decir. Vamos quizás en algún momento, en muchos lugares han tenido que las personas salir huyendo por causa de Cristo. Es decir, han sufrido persecución. Pero igual así, el Señor, nos ha mandado y nos ha llamado. Y el mismo Amós dijo, yo no soy profeta. O sea, nadie puede decir, no, pero eso es para algunos, eso es para el pastor y el consistorio y los líderes de los ministerios, que son los únicos que tienen que hablar el Evangelio. El mismo Amós también nos enseñó, dice, yo no soy profeta. Simplemente, ¿qué dijo? ¿Yo soy qué? Un criador de ovejas. Bueno, dice boyero el texto, no sé si está ahí. Bueno, igual... Después, si quiere, lo busca. Dice, yo soy un criador de ovejas, yo soy de bueyes, es decir, de vacas, y recojo higos silvestres. Sí, soy un agricultor, simplemente eso. Pero el Señor, ¿qué? Me ha llamado. El Señor me ha llamado para una tarea importante, difícil, pero importante, que es anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas o anunciar la profecía que sea. Y ahora dice, bueno, a mí el Señor no me ha anunciado nada, a mí el Señor no me ha dicho nada, ¿no? ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos hable como a Balaam por medio de una burra para poder salir y anunciar la palabra? No. Ya el Señor, ¿verdad? En la misma palabra nos los dice a todos, tenemos que salir y anunciar lo que Él dice, lo que yo le he enseñado. Como dice el texto también, la gran comisión. Dice, aquello que hemos aprendido, salgamos a enseñárselo a los demás. Y esa es nuestra responsabilidad. No es fácil, no va a ser fácil. Vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a padecer, pero es lo que nos toca. Y Pablo también hablaba de eso en Efesios capítulo 1, también lo leíamos, versículo 3 en adelante. Dice, Dios nos llamó, Dios nos eligió. ¿Para qué? ¿Para estar sentados en un banco? ¿Para mirarnos los unos a los otros? ¿Para pintar el templo? ¿Para qué Dios nos llamó? Dice, por el puro afecto de su voluntad. Dios nos llamó. No significa que eso que dije anteriormente no sea importante, pero Dios nos llamó,
comisionó para que fuéramos santos, dice, sin manchas, ¿verdad? Y andemos en amor, santos y sin mancha. Y esto mismo, dice, tenemos que llevarlo, ¿verdad? En esa santificación tenemos que llevar también a otros a esa santificación, a llevarlo al amor que es Cristo. Dice, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por tanto, tenemos que llevar a las personas a ese amor, al amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? El versículo por excelencia, ¿cuál es? De tal manera, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Juan 3:16. De tal manera nos ha amado Dios, que ha dado a quién, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En esto se basa el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y a eso hemos sido llamados. A mostrar al caído, al agotado, al cansado, ¿verdad? Mostrarle el amor de Dios. Al que ya no puede más, el que está a punto de quitarse quizás la vida, el que ya no soporta más en su matrimonio, el que tiene problemas con su hijo o con su padre, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a todos. Estos son los que el Señor nos ha dicho tienen que anunciar la palabra. Y no es por elección nuestra, no es por pura, nosotros no queremos hacerlo. Pero Pablo lo dice por el puro afecto de su voluntad. Y lo repite, si leyeran el pasaje entero del 3 a, creo que se leyó del 3 a, no sé si fue el 24, Michelle, del 3 al 14. Si leyéramos eso, nos vamos a dar cuenta que no lo repite, o sea, no lo dice una sola vez. Lo dice varias veces. El Señor nos eligió. El Señor nos escogió. Dice, somos, también en otra parte Pedro también dice, ¿verdad? En una de las cartas de Pedro dice, somos real sacerdocio. Pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. Para que andemos, ¿verdad?, en las virtudes de aquel que nos ha llamado. El Señor nos ha llamado para hacer la tarea y la función también de profeta. Como dije, no tenemos que esperar a que sea que nos venga la profecía en un sueño, ni tiene que hablarlo ningún animal. Las profecías están en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, todos tenemos la unción ¿de quién? Del Santo, o sea, de Cristo. O sea que todos tenemos el triple oficio de Cristo. Y uno de los oficios de Cristo, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Sacerdote? ¿Alguien dijo sacerdote? Sí, y otro oficio más de Cristo, ¿cuál es? Profeta. ¿Cuál es la función de un profeta? Dar un mensaje, o sea, que le dio otra persona. Cuando busca la terminación o cuando busca la raíz de la palabra, dice, es enviado. El profeta es un enviado de parte de otro que le dio el mensaje para que lo diera. Entonces nosotros somos profetas en ese sentido, porque somos maestros en ese sentido, ¿verdad? No porque somos mejores que los que están al lado de nosotros, sino porque todos somos profetas. Porque dice, todos tenemos la unción del Santo. O sea, tenemos el triple oficio de Cristo. Maestro, sacerdote y rey. Pero bueno, en este caso estamos hablando de profeta. Entonces, como profeta, tengo una tarea bien difícil, pero el Señor me la ha encomendado. Y como el salmista en el Salmo 85, queremos, después que el Señor nos ha mostrado la salvación, queremos nosotros también mostrársela a otro. Dice, tu misericordia, Señor, darnos y darnos de tu salvación. ¿Y cómo podemos darle la salvación a los demás si no le hablamos
de aquel que les puede salvar, de un Salvador. ¿Cómo iremos si no hemos sido enviados? Entonces, estamos siendo entonces llamados por el Señor para así mostrar a los demás de las virtudes de aquel que nos llamó con su sangre preciosa. Por tanto, hermanos, nuestra tarea, nuestro deber, nuestra encomienda, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las carencias, confiemos en el Señor. Si no nos escuchan, ya sabemos lo que tenemos que hacer: sacudirnos el polvo de los pies y saber que el que no escucha la palabra va a ser más tolerable el castigo contra Sodoma y Gomorra que contra aquellos que rechazan el Evangelio de Dios. Y prediquemos que los hombres se arrepientan. Eso es lo que tenemos que hablar, el arrepentimiento, que se vuelvan al Señor. ¿Qué estamos predicando hoy? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos anunciando? Nuestras calamidades, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. ¿Qué estamos anunciando? ¿O estamos anunciando el arrepentimiento? O sea, que los hombres se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Y un paso importante del arrepentimiento es volverse, es decir, no hacer más aquello que estaban haciendo. Y esos son los frutos, ¿verdad? Los frutos se ven de aquellos que se han arrepentido, se vuelven de su camino. Y el salmista lo decía, en el Salmo 85, para allá, ya casi concluir, dice el Salmo 85, el verso 13 dice: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. O sea, el Señor va a poner a cada uno en el camino, ¿verdad? La justicia, dice, se irá delante de nosotros, irá delante, o sea, de la verdad, ¿verdad? La verdad que anunciemos. Y dice, y a cada quien, a cada cual, va a poner en el camino, en el redil, en el lugar donde debe andar. Es decir, si íbamos haciendo para allá, decía, o sea, para allá cuando nos volvemos al Señor y nos arrepentimos, volvemos del camino donde andábamos, y es todo lo contrario. Ese es el llamado que tenemos como pueblo del Señor. Así que esta palabra viva que transforma a las personas, Dios no le ha encomendado la tarea ni a los pajaritos, ni a los animales, ni a los árboles, a que lo anuncie. ¿A quién le ha dado la encomienda de llevar el Evangelio? ¿A quién comisionó de dos en dos Jesucristo? Después de haber tenido un ministerio, o sea, un tiempo de preparación, porque lo tuvieron los discípulos. No se puede decir que no fueron preparados, tuvieron casi 3 años, o sea, 3 años con él ahí al lado de él, aprendiendo, escuchando al maestro. Y nosotros, después de haber escuchado al maestro tantas veces, ¿qué estamos haciendo? Pues la palabra es transformadora, es viva. La palabra transforma las mentes y los corazones. Que esa palabra entonces transforme en nuestros corazones y que sepamos que vamos a recibir, tenemos mayor recompensa de aquello de lo cual quizás estemos esperando que las personas nos den. Tendremos la recompensa de la bendición de anunciar la buena noticia, la hermosa noticia que debemos dar, ¿verdad?, a todo el mundo. Así que la invitación ante esta responsabilidad es que digamos como el profeta Isaías: Señor, como dijo el profeta Isaías, Señor, heme aquí y envíame a mí. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, oh Dios.
Gracias porque sabemos que ella es viva y eficaz. Gracias porque sabemos que tenemos una tarea y una responsabilidad. Y a pesar de que nos es difícil, pues somos llamados por ti, Señor, como profetas que somos, para anunciar las buenas nuevas a aquellos que no la conocen. Y debemos confiar en ti, Señor, saber que tú nos vas a proveer de todo lo que necesitamos y nos has dado autoridad por la palabra para sacar fuera todo lo malo que hayan en los seres humanos, no por nuestras bonitas palabras ni por nuestra sabiduría, sino por la sabiduría tuya, que es la palabra de Dios. Y así echarás fuera al enemigo. Te rogamos, oh Dios, que podamos resistir al enemigo, que podamos echar fuera al enemigo de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros familiares, de nuestra comunidad, de nuestro país. Que podamos, Señor, ser de bendición. Y aunque difícil la tarea que nos toca, aunque vayamos a sufrir y tengamos que salir corriendo, huyendo a causa de la persecución, pues sabemos que es lo que tú nos mandas, Señor, anunciar tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu para hacerlo debidamente y siempre sabiendo que no es una elección, sino un llamado. Hemos sido elegidos por ti, llamados por tu puro afecto, por tu buena voluntad, para que andemos irreprochablemente en amor y mostrando este amor a todos los demás. Te lo suplicamos, Señor, que podamos hacer en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén, Señor.